Gaia. Nuestra acción frente al cambio climático. Gas metano. ¿Qué se va a servir, señor? Una hamburguesa, por favor. No, mejor una hamburguesa doble o triple, porque traigo un hambre. Con mucho gusto, señor. Ya le sirvo. Y con su mayonesita, no se me olvide, ¿ah? Por supuesto. Oiga, señor. ¿Conmigo? Sí, usted quiere contribuir al calentamiento global. Pero, ¿quién es usted? ¿Cómo dice qué? Le digo que usted está contribuyendo al calentamiento del planeta. ¿De qué me está hablando usted? ¿Cómo que calentamiento? ¿Acaso usted no sabe que las hamburguesas se hacen con carne de vaca? Sí, claro. Y que las vacas, mejor dicho, los pedos de las vacas echan metano a la atmósfera y esto recalienta más el planeta. La verdad que yo no tenía la más mínima idea, pero usted dice que los pedos de... Sí, los pedos de las vacas y de otros rumiantes son una fuente de gas metano. Pero... Y el metano es peor que el humo que echan los carros. O sea que la culpa es de la vaca. No, la culpa del cambio climático no la tienen las vacas, sino los seres humanos que hemos decidido alimentarnos de ellas. Sí, pero también... Cada vez se talan más bosques para plantar más soja, para alimentar a más vacas y comer más hamburguesas. En el mundo hay más de 1.300 millones de vacas. Sin contar otros animales, como las termitas, solo las vacas y sus pedos producen anualmente 100 millones de toneladas de metano. El metano es un gas de invernadero 23 veces más potente que el dióxido de carbono, el que emiten los carros y las fábricas. Un gas que destruye la capa de ozono y acelera el calentamiento global. Pero entonces, ¿qué quiere usted? ¿Que me vuelva vegetariano? No. Usted siga comiendo hamburguesas. Porque lo de las vacas no es lo más terrible. Lo terrible es lo otro. ¿Qué es lo otro? Los pedos de Siberia. Ahora sí que no entiendo nada. Escuche bien. En Siberia, allá en el norte de Rusia, ¿sí? En esas estepas heladas de pura nieve, está pasando algo muy preocupante. Pero por esos lados del mundo que yo sepa no hay vacas. Ay, olvídese ahora de las vacas. Bueno. Hace miles de años, en Siberia, hubo fauna y flora, y esa materia orgánica muerta ha quedado atrapada bajo el hielo. No me diga. Son como bolsones gigantes de gas metano. Si la capa de hielo que cubre Siberia se llega a derretir, se liberaría una enorme cantidad de gas a la atmósfera y el calentamiento del planeta sería irreversible. El científico ruso Sergei Simov ha demostrado que dentro del hielo siberiano hay burbujas atrapadas. Si lo rompemos con un cuchillo y con la otra mano encendemos un mechero, veremos cómo este estalla en una fina llama azul. Millones de toneladas de metano esperan unos pocos grados más de calor para salir masivamente a la atmósfera y alterar brutalmente el clima del planeta. En otras palabras, lo que ocurre en Siberia es una bomba climática a punto de estallar, una catástrofe anunciada. Está bien, ya me asustó bastante con las vacas y los pedos y las dichosas burbujas, pero ¿y qué hago yo? Dígame, ¿qué hago yo? ¿Usted? Usted siga comiendo sus hamburguesas. Bueno. Cuide su colesterol, ¿ah? Sí. Eso sí, y récele a Papá Noel, a Santa Claus. ¿A Santa Claus? Sí, que es el patrón de Rusia, para que el hielo de Siberia no se derrita todavía. Una producción de radialistas.net.
Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Gaia. Soy Valeria Román y están conmigo Katiana Murillo, Mauricio Luna y Cintia Calderón. Hoy nuevamente nos acompaña Lenin Corrales, experto en cambio climático, y vamos a conversar sobre cómo Costa Rica se prepara para enfrentar el cambio climático. Lenin, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. No, siempre es un placer estar transmitiendo experiencias y conocimiento. Se ha identificado que Centroamérica es una región altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. ¿Nos podría decir por qué? Se hace por lo que ha sufrido, digamos, la región en el pasado, ¿verdad? Pero mucho de lo que ha sufrido la región tiene que ver con lo que nosotros llamamos la construcción del riesgo social, o sea, de que la gente a veces vive en condiciones donde cualquier evento, digamos, climático que sobrepase el promedio altera poblaciones. Entonces, por ahí hay un tema, digamos, que tiene que ver con cuál es la condición socioeconómica de las poblaciones. Y lo otro es que también se ha observado que la región es una de las regiones del mundo que más rápido, digamos, se ha estado calentando. Por ejemplo, la temperatura de la Tierra es 0.7 grados, Centroamérica se ha calentado 1 grado los últimos 60 años. Entonces hay un proceso que empieza a demostrar que la región es susceptible eventualmente, digamos, a sufrir, ¿verdad? En diversos informes, incluso en el 4º informe sobre el estado del clima del IPCC, del panel científico, habla de que Centroamérica es muy, muy vulnerable al tema del cambio climático. Gaia. Desde la definición científica es el impacto del cambio climático relacionado con la capacidad adaptativa de la sociedad. Y esa capacidad adaptativa de la sociedad básicamente se refiere a las condiciones socioeconómicas o de bienestar humano en que se encuentra. Entonces, una población muy pobre es muy vulnerable a los impactos, digamos, del clima. Entonces, en el concepto de vulnerabilidad, ¿cómo están las sociedades en términos de desigualdad, en términos de bienestar humano? Eso es lo que determina esa vulnerabilidad, ¿verdad? Claro, o sea, no es lo mismo que los impactos se den en una región que está más desarrollada o una región con problemas de empleo y demás. Exactamente, si yo vivo en un barrio, en una casa confortable, mientras otra gente vive en un tugurio a la orilla de un río, pues esa gente que está a la orilla de un río, porque va a crecer, va a ser más vulnerable que la que está en otras condiciones. Entonces la vulnerabilidad está totalmente asociada a las condiciones socioeconómicas de las poblaciones. Y si nosotros vemos los indicadores sociales de Centroamérica, pues es evidente que somos una región vulnerable. A veces han tratado de poner la vulnerabilidad como que es que nos va a atacar mucho el clima. En realidad sí nos va a atacar los cambios en el clima, pero hay una condición de vulnerabilidad muy, muy asociada a la cuestión socioeconómica. Que no se puede dejar de lado claramente. Gaia. Y a todo esto, ¿qué está proponiendo Costa Rica en su plan climático? Primero, cuando la convención decide, digamos, que los países presenten sus propuestas de qué van a hacer en términos de reducción de emisiones, en realidad el tema de adaptación es voluntario, o sea, no es obligatorio. O sea, los países estaban obligados a presentar solo el tema de reducción de emisiones y estaban invitados a decir qué iban a hacer en adaptación. Entonces, de todas las presentaciones que hizo el mundo, no todos los países presentaron cosas de adaptación. Costa Rica sí decidió poner el anexo 2 de este compromiso, donde establece varias pautas y se compromete, digamos, como país a caminar de aquí al 2050 en el tema de la adaptación. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. ¿Y cuáles son los principales puntos o propuestas que tiene el Plan Climático de Costa Rica con respecto al tema de adaptación? Ok, el primero tiene que ver con que al 2018 el país debe contar con un Plan Nacional de Adaptación, que no lo tiene, y con 10 planes sectoriales de adaptación. Originalmente, desde el 2007, el país ya estaba hablando de adaptación.
Y los temas, digamos, de adaptación en esta primera parte es discutir adaptación sobre el sector agrícola, el sector hídrico, el sector de zonas costeras, el sector de infraestructura, el sector de salud, y se le agregan 2 sectores muy importantes que no habían sido considerados desde el 2007, que es el tema de ciudades y el tema del turismo, que era la principal fuente de ingresos del país. Y otro aspecto, digamos, ese es el primer aspecto, es decir, cómo el país va a empezar a hacer adaptación. Otro elemento importante es que hay un compromiso de que el país va a aumentar la cobertura forestal al 60%, ¿verdad? Eso es parte, digamos, de las proyecciones para seguir, digamos, encajado en un concepto que se llama adaptación basado en ecosistemas. O sea que entre más cobertura forestal tengamos, pues va a haber más posibilidad de adaptación. Después hay otros elementos que tienen que ver con trabajo, lo que se llama desarrollo verde inclusivo, que es todo un planteamiento que tiene el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, de trabajar sobre paisajes donde se integre la producción agrícola y la protección, digamos, del ambiente. Después hay otro tema que tiene que ver con la infraestructura y el ordenamiento territorial. Nosotros somos un país donde desde 1962 hay una ley de que deben haber planes reguladores cantonales y no existen. El país nunca ha tenido el 100% del país bajo planificación territorial. Ahí se plantea como una medida de adaptación, por ejemplo, que en el 2020 todos los cantones del país tengan sus planes reguladores con el tema de cambio climático, digamos, incorporado. Gaia. Después ahí mismo se habla del tema de ponerle atención a la infraestructura pública, ¿verdad? Porque nosotros podemos empezar como país, bueno, como lo estamos haciendo ahorita, acaban de girar 75,000 millones de colones para reparar infraestructura en el Caribe. Eso es muy importante, la infraestructura pública, ese es otro punto, digamos, que se toca. Otro punto que se toca y que se compromete el país es el tema del tratamiento de aguas negras. A pesar de que el país positivamente acaba de inaugurar una planta, ¿verdad?, de tratamiento de aguas negras, esa planta en el 2021 solo le habrá resuelto las aguas negras de cerca del 20% de la población. Cuando uno diseña este tipo de proyectos hay que pensar, bueno, ¿y cuál es la población en el 2030, verdad? Entonces, el país todavía, aún con esta planta recién inaugurada, queda en deuda a partir del 2021, ¿verdad? Solo un pequeño paso en ese sentido. Entonces ahí se plantea que al 2030 el país debería haber resuelto el tema de las aguas negras, ¿verdad? Como lo han resuelto otros países, por ejemplo como Chile, que en 10 años pasó del 6% al 90% de solución, ¿verdad? Y hay otro elemento que tiene que ver con la transferencia de tecnología, ¿verdad? Porque el cambio climático va a requerir muchísima transferencia de tecnología y entonces el país ahí asume, digamos, un compromiso, por ejemplo ahora con estos programas de traer autos más eficientes y todo eso es parte, digamos, de la transferencia de tecnología, ¿verdad? Eso es, digamos, a grandes rasgos. Eso luego hay que desmenuzarlo y es el proceso que viene, ¿verdad? Como ya cuáles son las acciones específicas que tendrá que hacer el país. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. La Universidad de Costa Rica lanza novedoso portal sobre cambio climático. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima cuenta con información científica, periodística y de opinión. Todos sus artículos versan sobre el cambio climático y sus consecuencias. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Esta nueva plataforma digital del semanario Universidad tiene como propósito comunicar el contenido científico que se produce en la Universidad de Costa Rica, que recopila el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, y que generan otras instancias nacionales y de la región. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Encontrá información en ojoalclima.com. Gaia. Gaia. ¿Y cómo la sociedad civil puede involucrarse? Qué sé yo, por ejemplo, los oyentes, los que nos están escuchando ahora y quieren tomar parte, participar de todo esto. Bueno, es que al final el cambio tenemos que hacerlo todos. El problema del calentamiento global es un problema individual. Lo que hacemos cada uno de nosotros es lo que ha provocado ese calentamiento. Entonces, el gran actor
de todos estos procesos somos nosotros como individuos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el Estado sí tiene que facilitarnos. Por ejemplo, el Estado tiene que mejorar el transporte público para que entonces dejemos de andar en autos individuales y andemos en transporte público. Cuando compramos tenemos que pensar mucho de dónde vienen lo que estamos comprando. Y otro tema a propósito de celebraciones que hacemos en el país, ¿verdad? Que a veces compramos un disfraz, nos lo ponemos la noche y al otro día va para la basura, ¿verdad? Entonces es el tema de la temporabilidad de lo que yo estoy comprando. O sea, yo debería comprar cosas que me duren el mayor tiempo posible. No estar cambiando los celulares, por ejemplo, cada 3 meses, ¿verdad? Porque salió el nuevo TOC, ¿verdad? Entonces son ejemplos, digamos, del comportamiento principalmente de las generaciones jóvenes que los han metido en un modelo de consumismo, digamos, muy grande. Que nosotros, que ya tenemos varias décadas aquí, no lo tenemos. O sea, nosotros podemos andar el mismo celular 3, 4 años, pero un joven es difícil. Entonces ahí es donde está el cambio, ¿verdad? Y yo pongo el ejemplo de los celulares porque en este momento es lo que todo el mundo quisiera cambiar, ¿verdad? O cambiar el auto y cambiar por un auto más bonito, más caro, pero yo le quiero decir a los oyentes que en este momento tenemos un país donde el carro que vale $100,000 camina exactamente igual que uno de $8,000, porque todos viajamos a 12 kilómetros por hora en la ciudad, que es el promedio de viaje en la GAN, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno tiene que reflexionar cuando voy a comprar algo. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Fiebre altísima. 1 grado, 2 grados, 4 grados. La Tierra se recalienta. El planeta se achicharra. La Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. Los desiertos crecen como un cáncer. Cada día se cortan 10 millones de árboles en los bosques del planeta. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. La herida es demasiado grande. El agujero en la capa de ozono, la piel del mundo, ya es de 28 millones de kilómetros cuadrados. El tamaño de un continente. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra, nuestra madre, se deshidrata. Los ríos se secan, los hielos se derriten. En unos años más, la mitad de la población mundial no tendrá agua para beber. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay... Mueren las aves, mueren los peces, mueren animales, muere la madre tierra. La tierra tiene fiebre, 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 necesita medicina y un poquito de más que le cure la penita que tiene. Contaminación, calentamiento global, inundación, muere la madre tierra. Es que no hay respeto por el aire limpio, es que no hay respeto por los pajarillos, es que no hay respeto por la tierra que pisamos, es que no hay respeto ni por los hermanos, es que no hay respeto por la voz de los pueblos, es que no hay respeto desde los gobiernos, es que no hay respeto por los que huyen del dolor, es que no hay respeto y algunos se crean Dios. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. Estuvimos hablando de las ciudades. Para usar las ciudades, ya sabemos que casi todos los costarricenses vivimos en ciudades en este momento. ¿Cómo se vería un plan de adaptación enfocado a ciudades en términos prácticos? ¿Cuáles son estas actividades en que tenemos que hacer cambios en la población?
Las ciudades van a tener que revisar su sistema de alcantarillado y lo estamos viendo ya en la ciudad de San José y de hecho creo que ya lo están haciendo. Pero esa revisión debe ser no para volver a poner más cemento o para poner una alcantarilla más grande de mayor volumen. Debería aprovecharse y ver qué partes de la ciudad tienen que volverse a recuperar desde el punto de vista, digamos, de drenaje natural, o sea, de hacer más verde la ciudad, ¿verdad? Y la ciudad todavía está creciendo, entonces la ciudad todavía tiene oportunidades de realmente poner normas para establecer una mayor cantidad de zonas verdes. Es interesante porque Costa Rica tiene la legislación, o sea, si uno hace una urbanización o hace un condominio, le piden que exista una zona verde. Pero no es verde, o sea, es una zona que al final termina siendo cemento, ¿verdad? Entonces, la ciudad tiene, digamos, todavía oportunidades de empezar a enderezarse. En aquellos lugares donde empiezan a haber problemas, pues habrá que revisar. Hay que establecer muchísimo más zonas verdes en las ciudades, o sea, las ciudades tienen que hacerse más verdes. En algunas ciudades ya de América Latina hay medidas sobre hacer los techos verdes en términos, ¿verdad? En Costa Rica... Que eso sería relacionado con tener vegetación en los techos y demás. En Costa Rica hay ejemplos, por ejemplo, allá en San Antonio de Belén hay un edificio muy interesante, que ahora no recuerdo quién es, que está hecho todo con luz natural. Algunos bancos están haciendo eso, ¿verdad? Entonces, pues habría que revisar, porque también las medidas de adaptación hay que diseñarlas basados en un estudio de vulnerabilidad, y ese estudio de vulnerabilidad cambia de acuerdo a la posición. Claro, me imagino, no es lo mismo adaptar Liberia que, digamos, a medidas de adaptación en Cartago, que es un ambiente muy diferente. Exactamente, es que la adaptación tiene un principio. Tengo que adaptarme a qué. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Adaptarme a qué y dónde? Entonces hay que, digamos, ver esas cosas. Lenín, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que las y los oyentes nos acompañen el próximo domingo para seguir conversando acerca de este tema que nos involucra a todos. Que tengan un feliz domingo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Querés saber qué estudios se han realizado en biología tropical, incluyendo los relacionados con el cambio climático? Existe una base de datos gratuita que pone a disposición del público la Organización para Estudios Tropicales, OET. Se trata de la Bibliografía Nacional en Biología Tropical, BINABITROP, un proyecto de manejo de información bibliográfica que inició hace 19 años y consiste en una base de datos que registra la mayor parte de la literatura biológica sobre Costa Rica. Efectiva desde 1996, esta base de datos no posee límites de idioma ni geografía. El 60% de registros son en inglés y el 37% en español, con fuentes de información de 74 países. La popularidad de BINABITROP entre las y los usuarios costarricenses mantiene el primer lugar desde el 2007, según la encuesta de la Alianza de Servicios de Información y Documentación Agropecuaria de las Américas realizada por el IICA. El perfil de la persona usuaria de BINABITROP, en general, es de especialistas que buscan información por su veracidad y la calidad de los datos. De igual forma, BINABITROP es un recurso de información para personas académicas, científicas, estudiantes y público en general. Dentro de sus aliados cuenta con la tecnología y, por otra parte, con la red de científicos y científicas de alto nivel, tanto nacionales como internacionales, quienes se han convertido en proveedores de registros para alimentar esta base bibliográfica que alcanza los 40.800 registros actualmente. Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Gaia. Guarumo, jobo, guanacaste, almendro de montaña, ceibo y aceituno se encuentran entre las especies de árboles que convertirán a la sabana en un verdadero pulmón capitalino.
Yo sé que los están botando por allá, pero no los cortan suficientemente rápido. Todo lo que hay todavía, bosques de eucalipto. Todo esto hay que irlo cortando, pero ahí va al paso de la tortuga. Sí, que va muy lento lo de los árboles, debiera ser más ágil. No se ve el avance. Llegan más aves que antes, ahora con los árboles nuevos sí llegan más. Pienso que es una belleza el parque una maravilla tener esto. Está lindísimo y bien cuidado, claro, siempre podría estar mejor, ¿verdad? Pero es una gran maravilla tener en el medio de San José un parque así para venir uno a caminar y a distraerse un poco. Se espera que cuando se termine el proyecto de rearborización, el Parque Metropolitano La Sabana tenga más de 130 especies distintas de árboles. Las especies nativas seleccionadas cumplen con 3 criterios principales. Sus grandes ramas proveen de sombra a quienes la necesiten, proporcionan frutos para los pájaros y ofrecen belleza escénica durante su floración. Aquí se están sembrando especies de naturales de acá, por lo cuanto es provechoso y a cambio de los que habían ya tienen su edad de pasado y había mucho árbol dañado. Entonces esta rearbolización ayuda al ambiente de acá. Ahorita están los árboles en renovación y en crecimiento. Se han visto aves diferentes, sino que aquí, al igual que en todo el mundo, hacen pasadas de aves, se estacionan por un tiempito y luego giran. Algunos se van quedando, yo he visto sí varias aves diferentes, pero sí se va a llegar a ver en el futuro el sistema de aves que se vayan quedando acá por parte de la rearborización. Se espera que con la rearborización, cientos de animales, no solamente aves, sino incluso anfibios, reptiles e insectos, conviertan al Parque Metropolitano La Sabana en un verdadero ecosistema. Sí, la sabana es casi que lo mejor que tiene San José, es demasiado bonito venir aquí. Me parece un proyecto súper interesante, que estén cambiando los árboles, que para lo que escuché algunos estaban enfermos. Entonces para mí sería buenísimo que, digamos, como era antes, porque aquí le gusta venir la familia y todo, entonces es muy importante que vengan a embellecer esto, ¿verdad? Sería muy importante que se vea más, que los patos y todo, que estén aquí en el lago y todo eso es muy bonito. Gaia los invita muy cordialmente a ser también parte de Latinclima. Latinclima es la red de comunicación en cambio climático para América Latina que pueden acceder en www.latinclima.org. Allí pueden encontrar noticias, recursos, oportunidades, todo lo que tiene que ver con cambio climático en la región latinoamericana. También se pueden suscribir a nuestro boletín de noticias y enviarnos también sus sugerencias. Este programa es una coproducción entre Radio U, Latinclima y La Ruta del Clima. Les esperamos el próximo domingo al ser las 11 de la mañana.